Bueno, está con nosotros el doctor Luis Grossenbacher, que, bueno, obviamente nos va a aclarar todo aquello que es importante saber respecto al tema de la diabetes. Lo hablamos durante todo el año porque es una de las grandes preocupaciones a nivel salud pública. Esto va en aumento, lamentablemente ya no es más la población adulta los que sufren de diabetes, sino son cada vez más los niños y adolescentes que son diagnosticados con diabetes tipo 2, una patología que antes respondía a la vida adulta y que hoy, a propósito de las malas costumbres, los malos hábitos, la mala alimentación, el sedentarismo, etcétera, esto ha ido cambiando. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día, Dolores. Bueno, nosotros arrancábamos hoy el programa haciendo referencia a que una de las principales problemáticas que se ve en cuanto al tema de la diabetes es la falta de el seguimiento en el tratamiento. ¿Por qué fracasamos en este sentido? ¿Qué está pasando? Bueno, la primer falla es la detección tardía de la enfermedad. ¿Sí? Más o menos los diabéticos tipo 2 reconocen, identifican su enfermedad 6 a 8 años después de haber empezado a tener la glucosa elevada. Es decir, ya se identifica tardíamente. Luego de esto hay un tratamiento inicial donde los cambios de hábito no son lamentablemente los que más se intensifica, lo que más se hace hincapié en este tema. En consecuencia, el paciente va agotando su nivel de educación inicial en el tiempo y abandona los hábitos. Y luego, tardíamente, puede concurrir a las consultas con algún signo o síntoma de complicaciones. Claro, que ya es una complicación. Ese es un problema. Digamos, diabetes es temida en general, históricamente y en el mundo, por sus complicaciones. De hecho, si uno tuviera que solamente bajar la glucosa y de esta forma el paciente solucionaría para siempre su problema, no sería tan complicado. El tema es si aparecen complicaciones por no hacer esto. A ver, ahora vamos a ir punto por punto diferenciando lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pero a propósito de esto que estamos hablando y que está vinculado al tratamiento propiamente dicho, ¿la diabetes tipo 2 se cura o requiere de un tratamiento de por vida? Diabetes es una enfermedad crónica que se produce porque el páncreas no alcanza a dar una cantidad suficiente de insulina o bien esta no puede actuar. Cuando no puede actuar estamos hablando de factores que imposibilitan esa acción, que van desde factores genéticos hasta obesidad y sedentarismo. Entonces, si la persona es obesa, si es sedentaria, a raíz de esto su páncreas fracasa, no produce una cantidad suficiente de insulina para vencer esa resistencia en la acción, la glucosa sube. Ahora, esa glucosa alta llamada diabetes, si en el futuro el paciente baja de peso, tiene una actividad física, se puede normalizar solo con estos cambios de hábito. Con lo cual, los cambios de hábito también pueden solucionar una patología que puede desarrollarse o no, depende de nosotros. Totalmente, es parte del tratamiento de la diabetes. Actualmente hay guías internacionales sobre el manejo del diabético tipo 2 y sigue vigente los cambios de hábito. Tener un plan de actividad física, una alimentación saludable, como se dijo antes, rica en fibra, en frutas y verduras, todo esto lleva a una prevención de la diabetes. Recordemos que hay trabajos de investigación que han demostrado que con los cambios de hábitos se pueden evitar el 60% de las diabetes tipo 2. O sea que hay una relación directa entre estos factores de riesgo y la diabetes tipo 2. Correcto. ¿Qué es la prediabetes? Prediabetes son situaciones de riesgo elevado para presentar diabetes. Hoy, por ejemplo, es como un semáforo. Un semáforo, una luz amarilla. Una luz amarilla. Hoy, por ejemplo, en el Hospital Italiano nosotros hacemos una campaña de detección midiendo la glucosa, que es gratuita, a todos los que se quieran acercar. Y en aquellos que le da normal, identificamos factores de riesgo a través de una encuesta para luego, digamos, alertarlos que deben hacer consultas. Si son diabéticos, vamos a hacer una encuesta para ver el grado de educación diabetológica. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? El sedentarismo, la falta de una actividad física programada. Es decir, si una persona no tiene una actividad física una por semana, ya es sedentario absoluto. Esto es un riesgo alto de diabetes. Si tiene 1 o 2 antecedentes familiares, padre y o madre con diabetes, es otro factor muy importante de riesgo de diabetes. La obesidad, un índice de masa corporal que es peso sobre la altura al cuadrado, cuando esto da 30 o más, es otro factor de riesgo.
Hay valores de glucosa que al hacerse el análisis se identifican, por ejemplo, cuando están entre 100 y 125, se llama glucemia alterada, es un factor de riesgo de diabetes. Y a veces también se puede hacer la curva de tolerancia a la glucosa, donde se da 75 gramos de azúcar, se saca sangre a las 2 horas, y si a las 2 horas la glucemia está entre 140 y 199, también es un paciente de mucho riesgo. Y otro factor es lo que se llama la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el embarazo. Hay mujeres que tienen mayor tendencia a que la glucosa suba durante el embarazo y esto trae aparejado complicaciones. Por ejemplo, que los bebés crezcan más de lo normal, más de lo deseado. La persona que tuvo diabetes gestacional, una vez que tuvo a su bebé, ¿resuelve su problema de la diabetes o también esto ya es un factor de riesgo donde puede desarrollar a futuro la diabetes? Correcto, eso son las dos cosas. Diabetes gestacional es aquella que aparece en el embarazo y desaparece después del parto. Ahí clasificamos. Ahora, si siguió con la glucosa alta, es porque el embarazo despertó de alguna forma el problema de la diabetes y persistió con diabetes. Ahora, si normalizó su glucemia, para el futuro esa paciente es de riesgo de presentar diabetes. Por ejemplo, en 15 años, entre el 80 al 100% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional, si no cambiaron su hábito de vida, aumentando su actividad física y mejorando su alimentación, pueden hacer diabetes. Pregunta, ¿puedo ser flaca, hacer actividad física, haber tenido diabetes gestacional y tener diabetes? Se puede. Digo, porque si no pareciera ser que el cuco es solamente el sobrepeso y la obesidad o la falta de actividad física, pero existe un porcentaje, entiendo, de la población que haciendo los deberes, pese a eso, también es diabética. Sí, por eso yo contaba de un 60% de prevención, es decir, hay un 40% que a pesar de tener buenos hábitos, la genética es muy fuerte. Lo lleva a eso. Y lo lleva finalmente a tener el azúcar alta en sangre, ¿no? Pero de todas maneras, sea por un factor o sea por otro, el tratamiento es el mismo. El tratamiento es el mismo. En diabetes tipo 2 estamos hablando. Sí, por supuesto. Ahora estamos hablando de diabetes tipo 2, pero el tratamiento es el mismo para ambos. Totalmente, digamos, cambios de hábitos, pero se agregan fármacos. Es necesario, en el 80-90% de los casos, iniciar tratamiento con fármacos, además de la alimentación y la actividad física. Yo pondría actividad física y alimentación, en ese orden. Actividad física y alimentación. Exactamente. Es más importante para prevenir diabetes la actividad física que un peso ideal. Como también es más importante la actividad física para disminuir la incidencia de mortalidad cardiovascular o mortalidad total. Los que tienen actividad física son de menor riesgo. Incluso el riesgo es más bajo que aquellos delgados que no hacen ninguna actividad física. Es decir, está bien, no importa cómo sea tu cuerpo, pero si haces actividad física de manera constante y responsable, es mucho más preventiva. Está bueno esta aclaración porque digo, por ahí hay uno que dice, yo estoy hace años tratando de bajar de peso, es una dificultad que tengo, no lo logro por completo. Que no se preocupe. Claro. Que no se preocupe si hace un plan de actividad física. Si lo compensa con la actividad física. Totalmente. 5 veces por semana, una caminata de 30 minutos mínimo alcanza para prevenir diabetes, enfermedad coronaria, hipertensión arterial y algunos otros cánceres también. Bueno, ¿todas estas enfermedades que acabas de mencionar están relacionadas con la diabetes? O sea, ¿la diabetes pasa a ser un factor de riesgo para desarrollar de otras enfermedades? Exactamente, son las complicaciones de la diabetes que son producto de la glucosa alta, pero también la diabetes tipo 2 genéticamente es prima hermana de otros problemas de salud, por ejemplo, la hipertensión arterial, los lípidos o grasas en sangre aumentados, y todo esto, digamos... ¿Estos son los famosos triglicéridos? Por ejemplo, por ejemplo. Y el HDL, que es el colesterol bueno, bajo. Todo esto se asocia a un tronco que es la resistencia a la insulina, donde la insulina no puede lograr bien su efecto metabólico. En consecuencia, a largo plazo se puede presentar el síndrome metabólico, que es la suma de todo esto: hipertensión, problemas en los lípidos, diabetes, grasa en hígado, que es otro problema, se llama NASH. Hígado graso. El hígado graso, pero que inflama el hígado. Es un problema bastante común hoy y que puede conducir a la cirrosis sin haber tomado una gota de alcohol ese paciente.
O sea que es importantísimo. La grasa está también vinculado entonces a la diabetes, a la hipertensión. Totalmente, a la resistencia insulínica. Perfecto. Esto que es muy común, que hoy la gente habla, comenta de un nombre muy largo, pero en realidad la solución, entre comillas, es muy simple. Porque es cambiar el hábito, es mejorar la actividad física, es incrementar su frecuencia de actividad física. No es necesario iniciar un deporte ni hacer grandes intensidades de gimnasia. Basta con una frecuencia de una caminata 5 veces por semana y que esto logra evitar las enfermedades en forma significativa. Sergio, te escuchamos. Sí, doctor, 2 preguntas. Una, la de Berta de Valvanera. Quiere saber, por un lado, qué es la diabetes insulino dependiente lábil y por otro lado quiere saber si la insulina Lantus engorda. Bueno, diabetes tipo 1 lábil. Ahí tipo 1 significa que tiene un problema, que es la célula beta del páncreas. El páncreas no produce cantidad suficiente de insulina. Y por eso se dice insulino dependiente. Antes se llamaba, así. Antes la clasificación era terapéutica, insulina dependiente y no insulina dependiente. A partir del año 97 pasa a ser según su mecanismo causal. Entonces cuando decimos 1 es un mecanismo, la diabetes 2 son 2 mecanismos. Falla la célula beta y la insulina no puede actuar, son 2 problemas. Son 2 problemas. Y en la diabetes tipo 1 hay un solo problema, que es que no produce insulina. Por eso también los riesgos cardiovasculares pueden ser menores porque no tienen resistencia insulínica. Pero en este caso, la pregunta se refiere lábil. Diabético tipo 1 lábil es aquel que tiene oscilaciones de glucosa muy amplias, con valores que superan los 300 y valores que son menores de 70, es decir, con hiper e hipoglucemias frecuentes durante el día y en el transcurso de los días. Esto complica bastante la calidad de vida de la persona con diabetes. Porque ¿cómo se siente? Y se siente mal por los síntomas de la hiperglucemia, que le da mucha sed, orina mucho, con cansancio, y mal por los síntomas de la hipoglucemia, que es cuando pierde su concentración, tiene mucha sudoración, taquicardia, confusión, no pueden incluso manejar, tienen dificultades para trabajar, cuando tienen muchas hipoglucemias. Cuando hacemos referencia, por ejemplo, al coma diabético, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué instancia? Coma diabético es aquel que se produce por el azúcar muy alta, más de 300, en general son valores de 600, provocados por una cetoacidosis diabética. Es decir, hay tanta falta de insulina que el organismo necesita sacar energía de algún lado, ya que la glucosa no entra al músculo, no entra en ningún tejido, lo saca de la grasa. Entonces, el metabolismo de la grasa genera energía de baja calidad, que son los cuerpos cetónicos para que el cerebro trabaje y funcione, pero eso en definitiva trae más problemas, entonces se descompensa. No obstante está el coma hipoglucémico, que es lo inverso. La falta total, ¿no? Eso no, es, el pico para abajo. Claro, es un exceso de insulina o de medicación que baja que esto la cuando glucosa. Hablamos varias veces de cómo se mide, ¿no?, la glucemia, y el paciente que normalmente se inyecta insulina va midiendo y va controlando de acuerdo a lo que va comiendo, o lo que va a comer, o la actividad física que va a realizar, ¿no? Por eso un diabético lábil necesita un tratamiento más específico y completo. Por ejemplo, ya necesita tal vez de un infusor de insulina continuo, que es la bomba de insulina, necesita también de sensores continuos de glucosa, que hoy en día se pueden hacer, lo tenemos en el país. Sí. Y esto es la base para algo que es un avance muy interesante, que vamos a tenerlo a no muy lejano tiempo, que es el páncreas artificial, que es el infusor con el sensor y un integrador de la información que inyecta insulina según la glucosa. ¿Esto todo adentro del cuerpo? No, no, externamente. ¿Que es como un cinturón que uno cargaría? La bomba, por un lado, el sensor, que es un dispositivo muy chiquito en otra parte del cuerpo, y un programa que iría, por ejemplo, dentro de un celular, de hecho así son los protocolos actuales a nivel internacional, que contiene la información y recibe el valor de glucosa y de acuerdo a eso infunde insulina. Bueno, un poco parecido a lo que hablábamos con el doctor Esposato respecto al tema de la fibrilación auricular, ¿no? Esto de que el celular puede estar registrando permanentemente posibles arritmias y de esa manera mandar información para actuar rápidamente sobre una posible situación. El aporte de la telemedicina, la telecomunicación en medicina es increíblemente positivo, al menos en diabetes.
aporta, además, digamos, de los beneficios en lo tecnológico, bases para avances biológicos también. Interesantísimo. Bueno, el doctor se queda porque vamos a, después de la pausa, responder todas las dudas que van surgiendo. 011-4535-0705-0706. Pato ya va a ir a los teléfonos porque ahora está comiendo caramelos. Ya venimos.